uno de los mantras o de los claims o de los objetivos o lo que se comentaba era que iban a desaparecer los intermediarios, ¿no? Incluso recuerdo había una charla TED que era matar al intermediario. Y 20 años después, nosotros, el contexto por lo menos que estamos viendo, no es de eliminación necesariamente, sino de transformación. Porque estamos viviendo en un momento de transformación de las cadenas de valor, ayudada por la digitalización, pero no es lo mismo. O sea, digitalizar no necesariamente es transformar y mejorar, sino que es transparentar. Y a partir de ese acceso a información y de ver qué es lo que sucede, uno puede empezar a accionar para transformar. En un ejemplo muy pavo, uno de los fenómenos bien interesantes que vos mencionaste, Ale, tiene que ver con la logística. Y si llevado más a tierra, el delivery, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, se están digitalizando los procesos de acceso a los alimentos de manera inmediata, listos para comer. ¿Eso implica que ha cambiado el hábito de consumo? No. Si uno se fija qué está primero de pedido en el delivery, pizza y hamburguesas, digamos. No necesariamente, digamos, podemos discutir un montón, soy fanático de ambos, pero no necesariamente eso es haber cambiado los hábitos alimenticios. Ahora, que se sepa que lo que más se pide es pizza y hamburguesas y se transparente esa información y que uno como consumidor lo sepa, y bueno, llama a la acción, porque a partir de eso uno puede decir, bueno, en realidad no debiéramos aprovechar que tenemos acceso para tratar de cambiar ciertos hábitos por algo un poco más saludable o que haya un mejor combo, ver el balance alimenticio. Entonces, sí hemos visto un fenómeno bien interesante de digitalización cada vez mayor, si bien falta muchísimo, pero eso permite accionar para transformar. Y una de las transformaciones que estamos viendo es justamente el rol de los intermediarios en todas las cadenas de valor. Ese intermediario que pareciera que en muchos casos iba a desaparecer, en muchos otros al contrario, está tomando un nuevo rol, distinto, eso es cierto, pero un nuevo rol. En algunos casos se han acortado las cadenas, pero no necesariamente han desaparecido, y sí se logra mayor eficiencia, menor impacto en huella de carbono, en huella hídrica, etcétera, etcétera. O sea, cadenas más eficientes, no necesariamente más cortas, en algunos casos sí, en otros no. Lo mismo con la territorialidad, algo que parecía que iba a desaparecer y de golpe se resignifica, ni hablar a partir de la pandemia, la cercanía. Que probablemente tenga que ver con algo que mencionaba Néstor de la descentralización. Entonces, eso creo que es un fenómeno para prestarle muchísima atención. La resignificación de la territorialidad y de los intermediarios en su rol en la transformación. Es importante entenderlo, además, porque en general, y lo hemos visto claramente en la pandemia, pero digo, cuando uno habla de transformación digital de cadenas, prácticamente en ningún lugar del mundo ha funcionado pasar de 1.0 a 4.0 non-stop, sino que es un proceso. Y cuando se ha intentado hacerlo de manera abrupta, en general fracasa y la adopción es baja, ¿no? Entonces hay que entenderlo como un proceso y por eso hay que entender la importancia que tienen estos actores de cercanía en acompañar la adopción y la transformación, para que esa digitalización sirva para hacer algo más virtuoso. Otro fenómeno bien interesante que nosotros estamos viendo en todas las cadenas de valor, en el agro particularmente, pero en todas, tiene que ver con la combinación del offline y el online, ¿no? Una combinación virtuosa, no es que uno reemplaza al otro. Incluso estamos viendo algunos proyectos que empezaron 100% online que están yendo a una pata offline y viceversa. O sea, se van acercando esos mundos. Y lo otro interesante que impacta de lleno en la cadena de agroalimenticia tiene que ver con, si quieren es más una opinión, casi que se dio vuelta la cadena. Históricamente muchas cadenas las pensábamos en una estrategia por simplificar B2C o cadenas de push. O sea, se producía algo y después se veía cómo se llegaba
al consumidor. Y en muchos casos era bastante a ciegas ese fenómeno, porque los intermediarios no dejaban pasar mucho la información. En el caso de la comida, restaurantes, supermercados, el productor tenía que estar averiguando por distintos mecanismos laterales y entender mejor ese consumidor. Bueno, al digitalizarse, transparentarse y resignificarse los intermediarios, hay muchísimo más conocimiento del consumidor y se ha digitalizado esa demanda. Con lo cual, en muchos casos, pasamos a cadenas con una estrategia más de pull, es decir, lo que tira es la demanda. Al punto que me animaría a discutir el del campo a la mesa. Para mí, en muchos casos, es de la mesa al campo. Tanto se dio vuelta la cadena, que eso es fundamental para ordenar la cadena AgTech, como decía Alejo. ¿Por qué? Porque en muchos casos, todos estos startups que estaban buscando innovar, no veían bien claro para qué o en dónde se insertaban en la cadena. Ahora, cuando esa demanda está clara, digitalizada, se conoce qué es lo que quiere el consumidor, bueno, ahí uno puede entender, bueno, ¿para qué estoy haciéndolo? Incluso puede encadenarse justamente con otros startups que estén haciendo cosas similares, pero todos con ese norte. O sea, para el ecosistema AgTech, cómo se dio vuelta la cadena es fundamental y le está dando un impulso enorme. Cobra mucho más sentido la trazabilidad, la medición de la huella y muchas otras cosas. Así que eso lo vemos como un fenómeno que aplica a todas las cadenas de valor y a todos los nichos, pero particularmente en el agro. Porque incluso, algo que mencionaste vos, vemos cada vez más startups, por ejemplo, atacando lo que es, ni siquiera no termina con la compra del producto, sino con el desperdicio. O sea, cada vez más startups que están buscando resolver qué hacemos con el desperdicio de alimentos antes de ser comprado y después. Incluso medir la huella de carbono de ese desperdicio de alimentos, tokenizarlo, etcétera. Así que ahí hay cosas bien interesantes para trabajar. Ahora, como decía Alejo, de la misma manera que para los productores el financiamiento es clave y sigue siendo friccionado y es insólito como ¿cuánto es el crédito comercial, más o menos? ¿Cuántos miles de millones de dólares? Hablando del 30-40% de 100 billones. Bueno, ahí tienen, ¿no? Que ese financiamiento se haga de manera bastante informal, poco profesional, que no se abra el juego a los mercados, te da la pauta de todavía las ineficiencias que hay en el financiamiento. Ahora, lo mismo sucede con parte de la oferta tecnológica, que son básicamente los emprendedores. O sea, sigue siendo una necesidad enorme de financiar a los emprendedores para que en conjunto con los productores o las corporaciones puedan seguir avanzando e innovando. En eso estoy ahora yo, digamos, luego del paso por la abogacía y después por la política pública, estamos con un fondo de inversión que se llama Newtopia, nuevito, acabamos de cumplir un año, bastante activos. Hemos hecho en este primer año 52 inversiones en 10 países de América Latina, es un fondo de 50 millones de dólares, que incluye por supuesto esta cadena y muchas que se van cruzando. Y si nos corremos un poquito de la coyuntura de Argentina, lo que está pasando en América Latina es absolutamente fascinante, fascinante. Los que estamos hace bastante en política pública, desde el sector privado, público, desde la sociedad civil, siempre soñábamos y hablábamos que los emprendedores iban a transformar América Latina. Era un lugar absolutamente común decirlo en el G20 o en cuanto foro hubiera. Pero la verdad es que parecía más algo naif o un wishful thinking, como se dice, que una posibilidad real. Ahora, por primera vez, les diría que es una posibilidad muy cierta de lograr. Más allá de los emprendedores, del sector privado, ¿no? En muchos casos, la pandemia, por un lado, aceleró la transformación digital y lo que hizo en muchos casos fue romper un montón de prejuicios que había sobre si era posible o no era posible digitalizar y transformar una cadena o transformar un sector. Bueno, ya no hay más excusas, ya no hay más dudas, entonces han salido los emprendedores de toda la región en manada a buscar transformar, combinando talento y tecnología, a hacer frente a esos desafíos gigantes que tiene la región en el sector que miremos.
pero muy, muy envalentonados, con audacia, sin miedo, quizás impulsados por estas pruebas piloto que rompieron prejuicios, quizás impulsados de ver al sector público en muchos casos con sus limitaciones, y entonces el sector privado ha decidido tomar la iniciativa para resolver estos temas. Y Argentina, por supuesto, que tiene un lugar absolutamente protagónico en el ecosistema emprendedor de la región, con un montón de dificultades a las que no están ajenas tampoco otros países. O sea, cada país de la región tiene sus complejidades políticas, económicas, pero sigue estando el talento y sin miedo busca transformar. Entonces eso hay que aprovecharlo, digamos, ¿no? Para eso no alcanza con que estén los emprendedores, que por supuesto hay que seguir fomentándolos, hay que invertir, hay que tener programas de apoyo, hace falta acercarse. Todavía sigue habiendo muchas asimetrías de información, todavía las corporaciones que en su gran mayoría son conscientes que algo hay que hacer, que necesitan innovar para estos temas, todavía no saben bien cómo, y hay muchísimo más por hacer de comunicar ambos mundos. No necesariamente de invertir. Para nosotros que una corporación invierta en una startup es algo que tiene que llegar al final del camino, y solo en casos muy puntuales, cuando realmente puede haber un buen acople con el startup. Hay mucho por hacer antes que es súper valioso y puede tener un montón de impacto. Si una corporación logra trabajar en algún tipo de acuerdo de co-creación o de partnership o contratar una startup, ya es un logro gigante. Si además en algún caso puede invertir y ayudarlo, fenómeno. Pero con lo primero ya tenemos mucho, porque las corporaciones o las empresas son las que tienen los problemas, y en muchos casos hay talento que está mal dirigido, que no está buscando resolver problemas reales, sino que imagina soluciones para problemas que no existen. Entonces ahí es donde hay que acercar, y este tipo de eventos es fundamental para eso, acercando las culturas, sobre todo porque Argentina tiene un talento fascinante. Mucho se fue, es cierto, pero mucho sigue, y sigue generándose más. Y están cada vez más envalentonados, ¿no? Y con ganas de hacer cosas. Y el campo de trabajo es gigante. Entonces, para nosotros hay que aprovechar esa oportunidad. Ahora me toca, en este momento de mi vida, estar haciéndolo un granito de arena como inversor. Pero como todo ecosistema hay muchísimos actores y hay 1000 maneras de participar. Entonces la invitación está abierta a todos a que lo aprovechemos, porque realmente Argentina tiene la posibilidad de realmente ser un gran protagonista en esto. Bueno, muchas gracias a todos.